Muy buen día para todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestros tutoriales de la formación de emprendimiento en producción de café. Hoy vamos a ver un tema muy importante y es la productividad del café. Pero bueno, ¿qué es productividad? Realmente para todos o la mayoría de los productores siempre consideran que la productividad es conseguir, obtener o producir grandes cantidades de café. Pero no, la productividad no es solo eso. Existen otros factores que hacen que esta productividad se dé. Vamos a ver. En primera instancia, la productividad es una de las estrategias claves con las que cuentan los productores para mantenerse en el negocio del café. Cuando hablamos de estrategia clave, quiere decir que es una de las alternativas, es una de las formas, ¿sí? Y si hablamos de mantenernos en el negocio del café, estamos diciendo de que yo debo como productor superar las expectativas de mi cliente. Todos exigen un buen precio del café, pero ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr ese buen precio? El precio del café no solamente está dado, ¿sí?, por un régimen como tal, sino que también existen unas relaciones comerciales donde el precio es pactado entre el comprador y el productor, ¿sí? Pero muchos productores exigen precios, pero no se han dado cuenta realmente qué es lo que están haciendo o que si realmente ese café amerita o no ese precio. Cuando hablamos de productividad del café, existen tres factores importantes que interfieren en esa productividad. El primero de ellos son los factores genéticos. Estamos hablando de las semillas, de las variedades como tal. El segundo son los factores de manejo, relacionados con la fertilización, la nutrición del cultivo, la densidad de siembra, la competencia del cultivo con arbences de interferencia, incluso el manejo como tal dentro de un sistema agroforestal. Además, contando con labores de manejo en todo lo que tiene que ver con las podas, requerimientos, manejo de plagas y enfermedades. Y por último, está relacionado con la cosecha y el beneficio. Los últimos factores son los factores ambientales. Estos están relacionados con el suelo, las propiedades físicas, químicas y biológicas que tiene el suelo y que obviamente me puedan sostener la producción. Y por ende, todos los recursos que encontramos allí, agua, energía, dióxido de carbono, entre otros. Bien, para tener un poco más de enfoque en relación con el tema de productividad en el cultivo de café, les invito a ver este video de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bien, hoy nos vamos a enfocar en el tema de productividad del café y vamos a hablar inicialmente sobre los factores genéticos. En los factores genéticos estamos diciendo la semilla o las variedades de café. Si bien es muy importante que todas las personas, todos los cafeteros dicen, yo sé de café porque es que yo compré la finca hace 10, 20, 30, 40 años. Pero vamos a preguntarles por variedades. Incluso mucha gente no tiene ni idea de la clasificación real del café como tal, ni mucho menos distinguen algunas variedades. Solamente conocen el Castillo, Colombia, el Caturra. Pare de contar, pero existen muchas más que hay que tener en cuenta tanto para manejo como para la tendencia comercial. Las semillas y las variedades deben cumplir con tres características importantes. La primera de ellas es la adaptabilidad, es decir, las condiciones climáticas y los suelos. La segunda característica es la productividad, relacionada con la producción del grano y el rendimiento de trilla. Y tercero, con la calidad. Esto en relación con la tasa y las tendencias de consumo y de mercado.
Dentro de las características de adaptabilidad, encontramos de que la semilla como tal obviamente requiere unas condiciones ambientales que deben ser favorables para su desarrollo, como agua, temperatura, oxígeno y luz. Además, hay que tener en cuenta que debe tener un poder germinativo, una viabilidad y una madurez, ¿sí? Y por ende, el suelo debe ofrecer unas condiciones de humedad, un potencial hídrico de manera de que esta semilla germine, cumpla su ciclo y obviamente pueda darme una muy buena planta de café. Dentro de las características de productividad encontramos de que el potencial genético, es decir, la variedad, la especie, va a contribuir a la productividad de la plantación. Es decir, que antes de sembrar yo debo saber que la variedad que tengo se adapte no solo a mis condiciones ambientales, sino que también me genere un nivel de productividad, ¿sí? El uso de variedades de café debe ser acorde a ese lugar, a esas condiciones y obviamente pues a los intereses del productor. Así de esa manera voy a tener una buena rentabilidad y sostenibilidad en el cultivo. Hablemos claramente el caso del café geisha. Todos quieren tener café geisha, todos quieren sembrar geisha. Pero una cosa son las condiciones ambientales en las cuales se ha generado, se ha desarrollado el cultivo en el país de Panamá, donde fue que inició el conocimiento de esta variedad, y otras muy distintas las condiciones que tenemos nosotros en Colombia. Empezando, los suelos no son los mismos, las condiciones ambientales no son las mismas y sobre todo el conocimiento y manejo de esa plantación no es igual. Aquí en Colombia muchos productores se estrellaron al producir café geisha, porque creyeron que con la primera siembra, con esa primera siembra ya iban a obtener tazas del mismo puntaje, ¿sí? Como en el tema del café geisha de Panamá. Ese es el error más grande que tiene la gente, creer de que se va a dar exactamente igual, ¿sí? Con lo que le estoy ofreciendo. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. La semilla como tal debe adaptarse a esas condiciones. Y esas condiciones ambientales que nosotros ofrecemos, como el suelo, como el agua, como la temperatura, la humedad, el clima, el sistema de producción que nosotros vayamos a generar, la semilla entra en un proceso de adaptación, ¿sí? Y para poder que se adapte y se acomode a esas condiciones, en la primera cosecha no voy a tener la expresión total de esa planta de café. Obviamente va a requerir de una adaptación de mucho tiempo más, ya sean 2 años, 3 años, hasta 4 años, ¿sí? Por ende, ahí dentro de esos años he realizado unas labores que he logrado de que sean uniformes y así he establecido que esa variedad se adapta a esas condiciones. Por eso no podemos tomar o traer semillas, ¿sí? Dándonos cuenta de que no conocemos su comportamiento, no conocemos su potencial genético como estamos hablando aquí, ¿sí? Y pues obviamente lo que estamos haciendo es prevaleciendo nuestros intereses, pero no conociendo realmente esa planta, esa variedad y sus condiciones o las condiciones que ellos requieren. Dentro de las características de calidad es muy importante tener en cuenta los perfiles definidos. Absolutamente todas las variedades de café, cualquier planta de café tiene un sabor natural. Este sabor natural obviamente está ya dentro de su genética. Lo que hacemos nosotros a través de los procesos que desarrollamos, porque hay que ser claros, no es solo la fermentación, no. Ese error se lo tienen que sacar de la cabeza los productores. La fermentación no es el único aspecto para mejorar la calidad del café. Para mejorar la calidad del café, empieza desde el sistema de producción que usted seleccione. Si es sol,
si es sombra o si es semisombra. A partir de allí, el manejo del cultivo, especialmente en la fertilización y manejo de plagas. Después de eso, una excelente recolección, una evaluación constante de la calidad de la recolección va a permitir a partir de ese momento hacer un muy buen proceso de espulpado, un muy buen proceso de fermentación, un muy buen proceso de secado y un muy buen proceso de almacenamiento. Así que empecemos a quitarnos esas ideas erróneas de que solo la fermentación me mejora la calidad. No, no, es un conjunto de factores. Y recuerden siempre, el café tiene un sabor natural. Todos los procesos de manera articulada hacen que esta variedad o la planta de cafeto se exprese en su totalidad. Dentro de otras de las características de calidad está la granulometría, obviamente se relaciona mucho con la genética, pues encontramos granos muy pequeños como los pea berry o caracol o caracolillo, pero con una muy buena calidad de taza, como encontramos los famosos cafés elefantes supremos o premium, que son bastante grandes, pero aún así ellos pertenecen a otro tipo de variedades que aunque son de una productividad media, también tienen una alta calidad en taza. Y pues obviamente debo tener muy en cuenta las tendencias y los requerimientos del mercado actual, por Dios. Yo no puedo producir lo que a mí me gusta, yo tengo que producir lo que el cliente me está pidiendo. Por eso es importante estudiar el mercado del café antes de decidir qué es lo que voy a hacer o qué proyecto voy a manejar de café. Encontramos diferentes tipos de variedades y obviamente dentro de estas variedades hay que tener en cuenta su relación, su botánica y genética. Veamos, tenemos dentro de las clases de café encontramos el café Celsa, ¿sí? Obviamente es un café de origen africano, tiene un tamaño bastante alto. Sus flores, frutos son mucho más pequeños y pues obviamente es una calidad inferior, ¿cierto? Pero la mayoría de estas plantaciones de café Celsa se utilizan más que todo para hacer lotes comerciales y sobre todo para manejar el tema del factor genético, debido a su comportamiento, su mayor vigor, mayor adaptabilidad y sobre todo resistencia a las enfermedades. Tenemos el café robusta, pero el café robusta es una variedad real del café canéfora, es decir, que la clase del café robusta es canéfora. Por ende, el café robusta tiene una concentración más alta de cafeína, obviamente sus sabores son más amargos, son más fuertes, ¿sí? Su textura es más áspera, pero hay algo importante de que este café es utilizado para realizar mezclas. Tenemos el café libérica, es obviamente originario de África Occidental y Central. Sus granos son bastante grandes, mucho más que los cafés arábicos, ¿cierto? Pero bueno, aquí hay algo importante, es bastante limitado, ¿sí? Su producción, pero cuando se obtiene este tipo de café, el grano puede llegar a ser muy costoso. Y por ende, pues, son cafés que no se tienen para productividad. Y por último, tenemos la clase arábica, que es el café que la mayoría de los países siembran. Este café pues obviamente tiene una producción casi del 80% a nivel mundial, su concentración de cafeína no es tan alta, ¿sí? Pero su sabor es mucho más suave, es mucho más agradable, ¿sí? Hay algo importante de que esta clase de café es considerado ya como un café gourmet. Bien, dentro de las comparaciones del café arábica y robusta, que son los cafés que mayormente se siembran en el mundo, miremos de que cada uno tiene una ubicación de acuerdo a sus pisos térmicos. En el caso de robusta, se puede sembrar o producir hasta los 700 metros sobre el nivel del mar,
¿sí? Ocupa el 30% de la producción mundial, es mucho más resistente a plagas y enfermedades y obviamente pues es de menor calidad, lo que hace así pues que no tenga tanta exigencia en su cuidado, mientras que el café arábica se puede sembrar hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar, incluso hay variedades que están un poco más arriba de los 2000 metros. Ocupa entre el 70 y casi el 80% de la producción mundial, es más susceptible a plagas y enfermedades, por ende va a tener de mayor cuidado, de mayor dedicación. Y pues lo que todos buscamos y todos queremos, una mejor calidad en taza. Aquí tenemos nuestro árbol genético de la familia Rubiaceae, a la cual pertenece el café, ¿sí? Y las clases, obviamente, Libérica, además de hablar de Libérica, Excelsa y otras, también encontramos el Anthony y el Eugenoides. De la clase Canéfora, aquí como ustedes pueden observar, encontramos el Robusta, que estábamos hablando hace un momento, y encontramos el famoso híbrido de Timor, el cual fue utilizado para ser combinado con el Caturra y obtener la variedad Colombia. Aquí a este lado tenemos los arábicas y de los arábicas pues encontramos aquí el famoso café etíope o Etiopía, encontramos el Java, el Gecha, ¿cierto? Y aquí además de donde tenemos estos arábicos, seguimos con más arábicos. Aquí tenemos el típica y tenemos el Borbón, que también son arábicos. Del Borbón tenemos otros hijos. ¿Quiénes son? El Moca, el SL28, el SL34, el Laurina, que es un Borbón, pero también se le llama Borbón Ponthieu. ¿Por qué? Porque es puntudo, su ombligo es muy hacia afuera. Encontramos el Pacas, el Borbón rojo, encontramos Caturra, encontramos Borbón amarillo, Borbón naranja y encontramos la Mayagüez. Aquí donde tenemos los hijos, por decirlo así, del café típica, encontramos un Java o Sumatra, encontramos los típicos amarillos, los típicos rojos, encontramos el Paché común, ¿sí? Y por aquí encontramos al Maragogipe. También más adelante, aquí pueden ustedes observar, ¿sí? Por ejemplo, existen otros hijos, ¿sí? Que son la combinación entre el típica y el Borbón. También encontramos otros hijos, en este caso, por ejemplo, las mutaciones de lo que es Borbón, por ejemplo, está el Mundo Novo, Pacarama, Catuaí, Maracaturra, ¿sí? Entre otros, y así sucesivamente. Por eso es importante conocer la genética del café, ¿sí? Es importante conocer su descendencia, de dónde vienen, cuáles son las variedades, ¿sí? Y obviamente así vamos a tener una claridad al momento de decidir una siembra de café. Bien, cuando hablamos de variedades monolineales, mono quiere decir una. A eso está haciendo referencia de la selección y la utilización, de utilizar una sola progenie. Y obviamente pues esta va a formar una población genéticamente uniforme. Pero ¿qué pasa? Es decir, que todos sus hijos son exactamente iguales. Pero a medida que se va creando esa uniformidad, va a existir una pérdida de resistencia frente a enfermedades, especialmente la roya. Por ende, ¿qué va a pasar con la enfermedad? Pues va a generar nuevas razas que van a ser mucho más agresivas. Y por ende, estas variedades monolineales pues van a ser cada vez más débiles y van a perder resistencia. Como ejemplo tenemos los catimones y los archimones. En el catimón encontramos al caturra y un híbrido de timor que es el 832-1. Este catimón
encontramos la famosa Costa Rica 95. Algunos dicen Catimor, otros le dicen Costa Rica, pero es la misma. Encontramos el Empira 98 y otra muy conocida que es el Oro Azteca. Y entre los archimores encontramos Villa Sarchi, que combinado con el mismo híbrido de Timor, pero raya 1, y conocemos o tenemos la famosa Parainema y Tupí, que son popularmente conocidos en Guatemala y Nicaragua. También encontramos las variedades compuestas o multilineales. Compuestas quiere decir que son varias, o multi quiere decir que son también varias. Recordemos, hablamos de mono y es una sola progenie. En ese caso vamos a hablar de multi, es decir, que son varias. Estas multilineales se desarrollan a partir de esa mezcla de semillas de diferentes progenies, pero aquí hay algo importante. Para hacer esa combinación de esas progenies, voy a obtener o quiero obtener alguna característica especial de cada una de ellas, de manera de que cuando haga esa combinación se expresen esas características, especialmente lo que tiene que ver con la parte agronómica. Por ejemplo, genes en resistencia a la roya, ¿sí? Y por ende esto me va a generar una implementación en una diversidad genética que va al mismo tiempo a generar una resistencia que me dure. En este caso tenemos el caturra con el híbrido de Timor 1343. Aquí hay algo muy importante, que todos hablamos del híbrido de Timor, pero hasta el momento lo que hemos hemos nombrado 3 tipos de híbrido de Timor. Es decir, que hay varios y cada uno tiene unas características excepcionales y muy distintas a las otras. En este caso, la combinación entre caturra y el híbrido de Timor 1343 es la que me genera la variedad Colombia y además de ello, la Davi, Castillos regionales y la que se está trabajando actualmente que es Semicafé 1. También tenemos unas variedades tradicionales. ¿Cuáles son esas variedades tradicionales? Pues obviamente son aquellas que provienen donde se originó el cultivo o se diversificó. Lo único que sucede allí es que esas semillas simplemente han sido cosechadas y se han llevado a otros lugares y se siguen sembrando. En este caso no ha existido ningún proceso de mejoramiento, es decir, ninguna persona, hombre o ciencia ha hecho una interferencia dentro de ella para mejorar otros aspectos, no, simplemente se mantiene. También es conocido como variedades naturales, ¿sí? Entonces aquí la elevada uniformidad del campo, es decir, que se va a mantener esa uniformidad, pero también hay una baja diversidad genética y donde las variaciones entre las plantas son consecuencias de condiciones ambientales específicas. ¿A esto qué hace referencia? Sencillamente, tomemos como ejemplo el Borbón. El Borbón en diferentes condiciones ambientales ha generado lo que ha sido el Borbón naranja, el Borbón rosado y el caso más específico, el Borbón rayado. ¿Sí? Esto debido a las condiciones ambientales de diferentes zonas ha generado un proceso que llamamos nosotros técnicamente mutación natural. Tenemos aquí dentro de las variedades naturales, típicas naturales, entonces está el café típica, Borbón, Maracoquipe y Laurina. También dentro de esas variedades tradicionales o naturales encontramos el Geisha, ¿sí? Mundo Novo, entre otras. También tenemos unas variedades mejoradas que aquí ya es producida por todos los métodos sistemáticos de evaluación y selección. Es decir, aquí ya tiene la interferencia del hombre como agente causal de esta variación, ¿cierto? ¿Qué sucede en este caso? Pues obviamente se garantiza una uniformidad y una estabilidad en cuanto a las características específicas del programa. Es decir, que si yo hablo de mantener la resistencia a la roya, pues a medida de que se va produciendo, pues va a mantener la resistencia a la roya. Dentro de eso encontramos varias, ¿sí? Por ejemplo, el origen genético de la catoahí es Mundo Novo por Caturra,
Costa Rica, Caturra híbrido de Timor 832-1, Lempira, tenemos Iabar, tenemos la variedad Colombia, tenemos Tavi, tenemos Castillo General y Regionales, ¿sí? Y Cenicafé. Cenicafé es una combinación entre Caturra y el híbrido de Timor 1343. Bueno, aquí tenemos variedades susceptibles a la roya. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí las variedades naturales de típica y borbón, que dentro de su combinación, dentro de esa mutación natural, esa forma en que ellos interactúan, ¿sí? Esa polinización natural que existe, ese cruzamiento genético entre ellas generó lo que es la variedad Mundo Novo. Pero Mundo Novo, al ser combinada, ¿sí?, con Caturra, obtenemos a Catuai. Dentro de las mutaciones naturales del Borbón tenemos aquí al Caturra y tenemos aquí a Laurina. Dentro de las mutaciones naturales del típica encontramos típica amarillo, San Bernardo y Maracojipe. Es decir, que el típica tuvo que haber recibido cambios ambientales, puede ser específicamente la temperatura y la humedad, que hizo que su sistema genético, ¿sí?, tuviera esa variación y generara esas variedades. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Espero que esta primera parte de la productividad del café relacionada con los factores genéticos sea de gran importancia y especialmente aplíquela. Es muy importante conocer nuestras variedades de café, porque estamos cometiendo errores y nombrando variedades que no existen. Un saludo muy especial para todos ustedes y que tengan un maravilloso día.